La policía llegó a un almacén tras una llamada ordinaria. Los trabajadores habían encontrado un barril viejo y oxidado del que emanaba un olor fuerte. Daba incluso miedo abrirlo. Nadie sospechaba que en su interior se encontraría la clave de un misterio de 5 años. A las 9:45 de la mañana del 10 de mayo de 2023, un día laboral ordinario en la zona industrial de Beira Río fue interrumpido por una llamada a la policía. El almacén número 17, que se encontraba en lo profundo de un barrio gris, estaba destinado al almacenamiento de equipos de construcción e industriales. El último inventario programado había tenido lugar allí hacía casi 2 años. Desde entonces, algunos de los objetos almacenados habían sido dados de baja y caído en el olvido. Ese día, los trabajadores se preparaban para vaciar el almacén para hacer espacio para una nueva entrega de equipos. En medio de un montón de metal y piezas viejas, alguien notó un barril metálico. Estaba separado en el borde, medio cubierto por una capa de polvo y óxido. Al principio nadie le prestó atención especial. Pero cuando los trabajadores intentaron mover el barril con una carretilla elevadora, un olor desagradable se filtró notablemente bajo la tapa. Los policías y técnicos criminalísticos llegaron rápidamente al lugar del suceso. El examen del barril duró solo unos minutos. Se trataba de un contenedor industrial de 200 litros. En la costura inferior había una marca de fabricante apenas visible. Año de fabricación, 2018. Con cuidado, los técnicos criminalísticos iluminaron el área alrededor de la tapa con una linterna y confirmaron la sospecha. En el interior había obviamente algo que llevaba allí más de 1 año. Cuando la tapa del barril fue abierta cuidadosamente, quedó inmediatamente claro. Los expertos se enfrentaban a un hallazgo serio relacionado con un caso criminal. En el interior se descubrieron evidencias forenses, parcialmente cubiertas con cal y mezcladas con aceite de motor espeso y viejo. Era evidente que alguien había intentado ocultar cualquier signo de quién estaba allí y cuánto tiempo habían estado las evidencias en ese lugar. La primera investigación de la escena del suceso reveló poco, pero era información importante. Las cámaras de videovigilancia del almacén resultaron inútiles. Los archivos de más de 2 años se sobrescribían automáticamente. El almacén en sí no llevaba un registro particularmente cuidadoso de quién trajo qué carga y cuándo. Sin embargo, bajo la basura y los residuos industriales, no lejos del barril, se encontró una etiqueta de la empresa de transporte Autocargo, en la que se conservaba parcialmente el número de registro de una furgoneta. Esta fue la primera evidencia concreta. El interrogatorio de los empleados del almacén reveló otra extraña coincidencia. El guardia, Juan Correia, que trabajaba allí desde 2017, explicó inmediatamente que había visto ese mismo barril durante muchos años. Nunca había llamado especialmente la atención, y él pensaba que contenía basura ordinaria. Cuando se le preguntó cuándo exactamente había aparecido el barril en el almacén, Correia respondió inseguro que había sido hace unos 5 años, tal vez un poco antes. El investigador pidió a Correia que precisara sus recuerdos. El guardia recordó un incidente en el año 2020, aproximadamente 2 años después de la fecha supuesta de la aparición del barril en el almacén. Ese día, una furgoneta blanca con una carga de materiales de construcción entró al recinto. El conductor, un hombre joven con barba corta, delgado y poco hablador, descargó varias cajas y un gran barril metálico. Correia sospechaba que se trataba del mismo contenedor, pero no estaba completamente seguro. El investigador anotó esta información, pero internamente ya la consideraba poco útil. Según la fecha indicada en la costura del barril y por el estado externo del contenedor, estaba claro. El barril había aparecido allí antes de lo que Correia había descrito. Pero la versión del conductor barbudo desconocido y la furgoneta blanca fue oficialmente tomada en cuenta y permaneció como la primera sospecha provisional.
se ordenó urgentemente un análisis rápido de ADN de las evidencias. Para la policía esto era un procedimiento habitual, pero el tiempo de espera se extendió por casi 5 horas. A las 16:25 del mismo día llegó una respuesta inesperada del laboratorio. El ADN fue cotejado con la base de datos de personas desaparecidas. La identidad fue establecida inequívocamente. Dentro del barril se encontraban evidencias relacionadas con Sofía Alves, de 27 años, que había desaparecido el 16 de abril de 2018. Su caso se mantenía como abierto, pero había desaparecido hace tiempo en los archivos de la policía y se había convertido en uno de los que nunca se resolvieron. Ahora la situación cambió repentinamente. Lo que había comenzado como un operativo ordinario se convirtió en el episodio clave de un misterio de años. La policía recuperó los archivos del caso de Sofía Alves y comenzó una nueva fase de investigaciones, teniendo por primera vez una evidencia real en este caso. Hasta el momento, los investigadores no sabían quién exactamente era el conductor de la furgoneta blanca y si tenía una relación directa con los hechos. También permanecía desconocida la persona que realmente había puesto las evidencias en el barril. Oficialmente, la policía declaró que la primera y más importante tarea consistía en identificar al propietario de la furgoneta basándose en la etiqueta de la empresa de transporte Autocargo. Desde ese momento, cada próximo paso podría acercar a los investigadores a resolver el misterio que había vivido durante 5 años en un barril viejo y oxidado. 2 días después del hallazgo en el almacén, la policía pasó a la fase activa de investigaciones. En primer lugar de la lista de sospechosos estaba el ex compañero de Sofía, Tiago Martins. Su relación había terminado oficialmente 3 meses antes de la desaparición de Sofía. Pero después de su desaparición, Tiago mostró públicamente dolor e incluso participó en las acciones de búsqueda. Para la policía parecía un hombre que había vivido una tragedia, pero no como un responsable. Sin embargo, el nuevo hallazgo cambió el enfoque de la investigación. Al verificar las transacciones financieras de Tiago del tiempo de la desaparición de Sofía, la policía se topó con un detalle extraño. En un extracto de cuenta estaba registrado un pago del 17 de abril de 2018, literalmente el día después de la desaparición de Sofía. El pago fue realizado en la tienda de materiales de construcción Construção Lisboa. En la descripción de la mercancía estaba claramente barril 200 litros, número de artículo 327, cantidad 109 euros. Los investigadores solicitaron inmediatamente el recibo de la tienda. El resultado llegó después de unas pocas horas. El número de serie del lote indicado en el recibo coincidía perfectamente con la marca del barril del almacén número 17. Este era un hecho indiscutible que confirmaba que Martins había adquirido el barril. Era la primera evidencia seria que conectaba a Tiago directamente con el lugar del hallazgo. La policía interrogó a Tiago al día siguiente. Parecía tranquilo, casi indiferente. Cuando se le preguntó por qué había necesitado un barril industrial directamente después de la desaparición de Sofía, Martins presentó sin dudar una factura vieja. Según ella, el barril supuestamente fue comprado para almacenar combustible diésel, ya que poseía una furgoneta Fiat Ducato y planeaba viajes largos. Al principio esto sonaba lógico. Sin embargo, la policía no se basó en las palabras del sospechoso y realizó una verificación adicional. La vieja furgoneta de Martins fue encontrada casi inmediatamente. Ya había sido vendida en 2019 a través de un sitio web de autos usados. Al examinar el vehículo resultó que había sido modificado. El volumen del tanque de combustible había sido casi duplicado de manera artesanal. Los expertos establecieron claramente en su dictamen un contenedor adicional para almacenar combustible diésel en forma de barril industrial no era necesario para el propietario. La coartada del sospechoso se tambaleó por primera vez. Surgió una contradicción evidente.
Tiago había mentido claramente cuando explicó el propósito de la compra. Esa misma noche, la policía recibió una declaración inesperada que la llevó a examinar aún más de cerca la personalidad del sospechoso. Miguel Sousa, vecino y colega de Martins en pequeños trabajos de reparación, explicó a los investigadores que Tiago, aquel día, el 17 de abril de 2018, había comprado no uno, sino 2 barriles metálicos. Sousa aseguró que Martins le había cedido uno de ellos, y precisamente ese había visto el vecino en su garaje hasta 2020. La declaración de Miguel sonaba sincera y convincente, pero inmediatamente surgió un nuevo enigma. Si Sousa realmente poseía un barril, ¿dónde estaba ahora ese segundo contenedor? Una verificación del garaje de Miguel no reveló nada por el momento. No se encontraron rastros del barril o de combustible diésel en el lugar. Sousa resultó ser intachable. La versión del segundo barril quedó en el aire y sin resolver. Las investigaciones continuaron mientras tanto. El 13 de mayo de 2023, la policía obtuvo una autorización judicial para registrar el apartamento de Tiago Martins en el barrio antiguo de Alfama. El apartamento pequeño y ordenado inmediatamente despertó dudas entre los técnicos criminales. Una primera inspección no reveló nada inusual, pero cuando los expertos retiraron una pequeña parte del laminado en el pasillo, la situación cambió drásticamente. Bajo el suelo, en las juntas y en las uniones del cemento viejo, se encontraron rastros microscópicos de sangre. Un análisis rápido confirmó los peores temores de la policía. Los rastros encontrados pertenecían a Sofía Alves. Esta fue la segunda y ya extremadamente grave evidencia que indicaba claramente una conexión de Martins con la desaparición de Sofía. Después de este hallazgo, Tiago perdió el control. Se quedó en silencio y se negó a continuar hablando sin un abogado. La policía decidió suspender temporalmente el interrogatorio para no asustar al sospechoso y esperar los resultados del examen completo del suelo en el apartamento. Aún había que confirmar el volumen y la edad exacta de los rastros encontrados. Si la sangre había sido dejada exactamente el día de la desaparición de Sofía, las justificaciones adicionales del sospechoso se volverían imposibles. Mientras la investigación estaba en pleno desarrollo, los investigadores regresaron nuevamente a las conexiones financieras y personales de Tiago. El ex compañero de Sofía ya no parecía ser la persona que habían visto antes, doliente y compasivo. Por el contrario, aparecían cada vez más contradicciones en sus palabras y acciones, cada vez más rarezas que antes nadie había notado. Sin embargo, la pregunta sobre el segundo barril quedaba abierta. A pesar de la declaración de Miguel Sousa, la policía no se apresuró con conclusiones definitivas. Hasta ahora no estaba claro ni siquiera si el segundo barril existía realmente. Y si existía, porque nadie excepto el vecino de Martins lo había visto. La investigación regresó nuevamente al examen de documentos y registros para no pasar por alto ni un solo detalle que pudiera arrojar luz sobre los eventos de hace 5 años. Los momentos de sospecha se condensaban alrededor de la figura de Tiago Martins, un hombre que aparentemente era hábil en ocultar la verdad incluso ante las personas más cercanas. Casi una semana después de que la atención de los investigadores se concentrara en la persona de Tiago Martins, la policía amplió el círculo de búsqueda de respuestas y se dirigió a la familia de Sofía Alves. En la investigación original de hace 5 años, su familia no había sido incluida en la lista de sospechosos y actuaba exclusivamente como parte perjudicada. Ahora, por primera vez, se examinaron cuidadosamente sus transacciones financieras. Precisamente el aspecto financiero de la vida de Sofía reveló de repente detalles inesperados. Al analizar las operaciones bancarias de Sofía, los investigadores descubrieron una gran transacción. 14.000 euros en efectivo habían sido retirados de su cuenta literalmente un día antes de su desaparición, el 15 de abril de 2018.
Este detalle, por alguna razón, no había llamado la atención anteriormente, y ahora los investigadores decidieron llegar al fondo del asunto. En una reunión personal con la madre de Sofía, Carla Alves, los investigadores intentaron aclarar el origen y el propósito de ese dinero. Carla, una mujer de principios de los 50, parecía sincera y reservada, pero su respuesta inmediatamente despertó sospechas. Sofía no tenía deudas, nunca pidió dinero prestado y no le debía nada a nadie. Sin embargo, los documentos bancarios decían otra cosa. Además, resultó que Carla Alves había recibido el mismo día, el 15 de abril, una transferencia de 6.000 euros a su cuenta. El propósito oficial estaba indicado lacónicamente: para renovación de cocina. Carla explicó sin emociones particulares que esto provenía de la venta de un auto familiar viejo que supuestamente querían vender desde hacía tiempo. En sus palabras no había rastro de nerviosismo, y confirmó tranquilamente que el dinero provenía exactamente de ese negocio. Los investigadores verificaron las palabras de Carla. Según el registro de las oficinas de registro, la familia Alves no había vendido ningún auto ni en abril de 2018 ni después. Además, la última venta de auto registrada en su familia tuvo lugar 3 años antes de la desaparición de Sofía. Las palabras de la madre resultaron ser mentira. Ahora la policía sospechaba que Carla Alves ocultaba información importante a los investigadores. Surgieron suposiciones de que la madre sabía mucho más sobre los problemas financieros de su hija de lo que trataba de mostrar. Una de las versiones iniciales de la investigación fue la suposición de que Carla podría haber sabido sobre un chantaje por parte del ex compañero de su hija, Tiago Martins. Los investigadores comenzaron a sospechar que ese dinero podría haber sido parte de un rescate o el intento de resolver un conflicto del que la familia prefería no hablar. La versión parecía convincente exactamente hasta que la policía examinó la segunda parte de los documentos bancarios de Sofía. Entre los estados financieros antiguos se encontró un detalle mucho más extraño. Resultó que Sofía realmente había recibido una gran suma en efectivo no del banco, sino de una empresa financiera privada llamada LX Capital. La suma coincidía exactamente: 14.000 euros. Los investigadores solicitaron información adicional sobre la empresa. La firma, registrada como prestamista privado, no había caído antes en el punto de mira de la policía. El propietario oficial de la empresa era un hombre llamado Antonio Fernández, sobre quien prácticamente no había información en las bases de datos policiales, excepto que se mantenía en segundo plano y no era activo públicamente. El hecho de que Sofía pudiera haberse dirigido a un prestamista privado cambió radicalmente la percepción del caso. El dinero ya no parecía ser solo una simple ayuda para la familia o una compra inocente. En su lugar, surgió una versión peligrosa según la cual Sofía podría haber estado involucrada en un negocio financiero que la llevó a una desgracia mucho mayor. Una verificación de contactos y registros de conversaciones reveló que Sofía realmente se había puesto en contacto con la oficina de LX Capital poco antes de su desaparición. Los datos telefónicos confirmaron que la última reunión con un representante de la empresa había tenido lugar 3 días antes de que Sofía desapareciera. En un nuevo interrogatorio de Carla Alves, la policía le preguntó directamente si sabía algo sobre los problemas financieros de su hija y sobre la empresa LX Capital. Carla negó categóricamente cualquier conocimiento y siguió insistiendo en su versión original de la venta del auto. Sin embargo, esta historia ahora parecía definitivamente increíble, y la policía anotó la mentira de Carla como un hecho que necesitaba mayor aclaración. No obstante, las autoridades decidieron no hacer acusaciones precipitadas contra ella y se concentraron en cambio en investigar la figura del misterioso Antonio Fernández. Su papel en todos estos acontecimientos siguió siendo poco claro por el momento. Solo era evidente que Sofía había caído de alguna manera en una situación con considerable riesgo financiero,
que la familia estaba al tanto de esto e intentaba ocultarlo. Solo quedaba la pregunta, ¿por qué? La policía comenzó a verificar cuidadosamente las posibles conexiones entre el propietario de LX Capital, Antonio Fernández, y el principal sospechoso, Tiago Martins. Por el momento, esto no era más que una suposición basada únicamente en la lógica general de los eventos. No había evidencia directa en ese momento, y la investigación decidió proceder paso a paso, sin pasar por alto ninguna pista. Una semana de investigaciones y verificaciones interminables finalmente trajo resultados. Los técnicos forenses extrajeron cuidadosamente y alisaron un fragmento húmedo, casi destruido, de la etiqueta autocargo, que fue encontrada junto al barril en el almacén número 17. Cuando el papel se secó y pasó por un escaneo especial, los expertos pudieron descifrar un sello apenas legible, ID del conductor NONET 58NG72. Este detalle resultó ser crucial para la investigación. Los especialistas del Departamento de Investigación solicitaron inmediatamente información de la base de datos de la empresa Autocargo. Ya media hora después llegó la respuesta, que contenía la identidad del conductor asignado al ID especificado. Se trataba de Diogo Silva, de 33 años, un conductor auxiliar que había trabajado para la empresa solo unos pocos meses en el año 2018. El estatus de Silva cambió inmediatamente a nuevo testigo. Diogo fue citado para interrogatorio ese mismo día. Parecía confundido, pero tranquilo. En presencia de su abogado, Silva contó a los investigadores que en abril de 2018 transportaba regularmente diversos cargamentos y desechos de construcción por encargo de clientes privados. El conductor recordaba a regañadientes los detalles concretos de ese tiempo y afirmaba no recordar ni rostros ni características especiales de los contratistas. Había sido su trabajo normal. Silva no negó la posibilidad de que su camioneta hubiera estado cerca del almacén número 17, pero al mismo tiempo enfatizó que no había dejado nada sospechoso en el almacén, mucho menos barriles. La policía no se apresuró a creerle. Ese mismo día, después de obtener una orden de registro, los investigadores solicitaron los datos de navegación GPS instalados en el vehículo de servicio de Autocargo. El protocolo del sistema confirmó los peores temores de Diogo Silva. El 18 de abril de 2018, su camioneta efectivamente estuvo en el terreno del almacén número 17 en la zona industrial Beira Río. El tiempo de permanencia, 17 minutos. Según las normas de la empresa, esto es suficiente para descargar o cargar mercancía. En una nueva conversación, el conductor no pudo explicar las razones de la parada. Insistía en no recordar los detalles del día de hace 5 años. Pero la policía notó un detalle importante. Silva trabajó ese día sin compañero y no tenía consigo un terminal estándar para el control de carga, lo que violaba las regulaciones de la empresa. Esto intensificó las sospechas de la policía, ya que el conductor sin control fácilmente podría haber descargado cualquier cosa en el almacén. Sin embargo, Silva siguió negando cualquier acción ilícita. Su coartada resultó ser débil y se basaba casi exclusivamente en recuerdos personales. La policía no tenía evidencia directa de su participación en la desaparición de Sofía Alves, pero tampoco tenía forma de absolverlo de sospecha. La investigación estaba en una encrucijada cuando al día siguiente el Departamento de Análisis Forense reportó otra noticia inesperada. Los expertos que habían estudiado los registros del sistema de tráfico urbano para el 18 de abril de 2018 descubrieron un fragmento importante de una grabación de video. Resultó que el día que la camioneta de Diogo Silva se dirigió al almacén número 17, le siguió otro vehículo, un Fiat Ducato blanco. Los expertos pudieron leer parte de la matrícula de esta segunda camioneta, que coincidía completamente con el vehículo que anteriormente había pertenecido a Tiago Martins
y fue vendido por él en 2019. La aparición de un segundo vehículo cambió inmediatamente la dirección de la investigación. Se hizo evidente que había otro participante desconocido en la historia, cuyo papel no era menos significativo que el de Silva. Ahora los investigadores necesitaban averiguar si los conductores de las dos camionetas se conocían y si actuaron juntos, o si uno siguió al otro intentando pasar desapercibido. Ante las nuevas circunstancias, la Fiscalía emitió inmediatamente una orden para incautar los servidores del sistema de videovigilancia urbana para reconstruir el perfil completo de movimiento de ambos vehículos durante todo el 18 de abril de 2018. Mientras la policía esperaba los resultados del examen técnico detallado, los investigadores citaron nuevamente a Diogo Silva para una conversación para verificar sus declaraciones originales. Esta vez Silva estaba notablemente más nervioso. La aparición de la segunda camioneta fue una sorpresa para él, pero siguió insistiendo en su completa inocencia y aseguró que nunca había visto antes el Fiat Ducato blanco y no conocía a nadie con el apellido Martins. Su abogado pidió evitar conclusiones precipitadas y recordó que todo esto hasta ahora eran solo indicios. Los investigadores entendieron que Diogo Silva posiblemente era solo un testigo casual o participante de los eventos, sin darse cuenta de toda la magnitud de la situación. Su posible participación siguió siendo indeterminada, pero los investigadores tampoco se apresuraron a eliminar completamente al conductor de la lista de sospechosos. Existía la posibilidad de que Silva estuviera ocultando intencionalmente parte de la información. Ahora el misterio del Fiat Ducato blanco se convirtió en el episodio clave de la investigación. El hombre que estaba al volante de esta camioneta se convirtió en una de las figuras más importantes de toda la historia. Mientras la policía no se apresuraba a nombrar al conductor del segundo vehículo, los momentos de sospecha contra el ex compañero de Sofía, Tiago Martins, se intensificaban día a día. Los técnicos forenses estaban seguros de solo una cosa: la etiqueta autocargo había llevado la investigación a un conductor concreto y un momento concreto. Ahora era importante entender qué exactamente pasó ese día de abril cerca del almacén número 17 y quién era el hombre al volante del Fiat Ducato blanco que siguió a la camioneta de Diogo Silva. Una semana después de que la policía descubriera la pista de la segunda camioneta, la investigación volvió nuevamente a la persona de Miguel Sousa, el vecino y colega de Tiago Martins. Al principio, los investigadores habían prestado poca atención a Sousa y lo consideraron un testigo secundario. Ahora su garaje estaba en el centro del interés. El 30 de mayo, la policía realizó un registro programado en el garaje de Miguel, que él usaba como un pequeño taller de reparaciones. En el interior, entre cajas con herramientas y sacos de cemento, se encontraron varios pares de guantes de construcción viejos. No parecían sospechosos hasta que uno de los expertos notó una fina capa de polvo blanquecino en ellos. Un análisis rápido reveló rápidamente que se trataba de cal de construcción ordinaria, pero la policía decidió enviar los guantes para un análisis de laboratorio exhaustivo. Ya en la tarde del día siguiente llegaron resultados que cambiaron radicalmente el estatus de Sousa. En el interior de uno de los guantes se encontraron rastros microscópicos de sangre y cabello que coincidían en un 99.8% con el ADN de Sofía Alves. Ahora la policía tenía otro sospechoso. Sousa fue arrestado para interrogatorio la tarde de ese mismo día. En los primeros minutos parecía conmocionado y no ocultó su sorpresa por el hallazgo en su garaje. Miguel explicó a los investigadores con confianza que los guantes de Tiago Martins habían sido dejados después de una reparación que habían realizado juntos hace algunos años. Afirmó que apenas los había usado y había olvidado desde hace tiempo que siquiera poseía esos guantes. Los investigadores verificaron las palabras de Sousa y descubrieron que efectivamente había trabajado junto con Martins en una serie de objetos durante los años 2017 a 2018.
Testigos y contratistas confirmaron que los dos hombres a menudo compartían herramientas y materiales de construcción, y eso no parecía sospechoso. Pero la aparición del ADN de Sofía en los guantes hizo la situación automáticamente más complicada. Los investigadores intentaron determinar si Sousa habría podido transportar o mover el barril. Según los datos de registro, Sousa poseía hasta 2020 una minivan Nissan Vanette, que era capaz de transportar objetos grandes. Teóricamente, habría podido cubrir los 12 kilómetros hasta la zona industrial Beira Río y de vuelta en media hora. Un hecho importante era que en el garaje de Sousa estaba instalada una cámara de vigilancia, pero había dejado de funcionar ya en 2019. El propietario la había desconectado él mismo, y esto lo explicó con simple ahorro de dinero. Una verificación reveló que esto era cierto. No existían grabaciones después de ese periodo. Ahora era imposible probar o refutar las palabras de Miguel basándose en las grabaciones de las cámaras. Los investigadores entendían que la evidencia parecía contradictoria. Sousa afirmaba no tener nada que ver con el barril y no conocer personalmente a la víctima. Admitió que Sofía había venido algunas veces a ver a Tiago cuando eran pareja, pero él no había tenido contacto directo con ella. Sus explicaciones sonaban lógicas, pero la evidencia seguía siendo preocupante. Para descartar o confirmar las sospechas contra Sousa, la policía realizó otra verificación. Esta vez se usó el ADN del propio Miguel para compararlo con las muestras encontradas en los guantes. Los resultados fueron inesperados. Un dictamen de BMRS confirmó que el material biológico en los guantes provenía de Sofía, pero excluyó completamente que la sangre u otras huellas pudieran provenir del propio Miguel Sousa. Además, no se encontró ni una sola de sus huellas dactilares o células de piel en el interior de los guantes, lo que parecía extremadamente extraño. Era claro que los guantes habían sido usados por otra persona que previamente se había puesto guantes protectores finos por dentro. Este descubrimiento confirmó las palabras de Sousa de que él mismo no había usado los guantes. Pero ahora surgía un nuevo enigma. ¿Quién exactamente los había usado y con qué propósito? La identidad de esta persona se convirtió en el objetivo principal de investigaciones posteriores. Al mismo tiempo, los expertos policiales decidieron enfocarse en el origen de la cal en los guantes. Esta sustancia había sido encontrada tanto en el barril del almacén como ahora conectaba claramente los guantes con el incidente de hace 5 años. El laboratorio comenzó a examinar la composición química de la cal, esperando entender de dónde provenía exactamente y dónde podría haber sido almacenada previamente. El propio Sousa permaneció bajo observación, pero una acusación formal era prematura por el momento. La investigación concluyó que el papel de Miguel en el caso probablemente se limitaba a algún tipo de intermediación, aunque posiblemente no conocía los detalles de lo que pasó entre Tiago y Sofía. Ahora los investigadores lo veían más como alguien que había sido usado por otra persona. Mientras tanto, la policía continuó examinando las conexiones y la colaboración entre Martins y Sousa, buscando una respuesta a la pregunta principal. ¿Cómo exactamente llegaron los guantes con material biológico de Sofía al garaje de un hombre que nunca tuvo contacto directo con ella? Los investigadores entendían que aclarar este detalle podría acercarlos a la respuesta principal sobre qué exactamente le pasó a Sofía en abril de 2018. Después de una serie de eventos que llevaron a los investigadores a nuevos sospechosos y evidencias, la investigación se volvió nuevamente hacia el aspecto financiero de la vida de Sofía Alves. Precisamente aquí, la policía encontró un documento que representaba un nuevo giro serio en el caso. Al examinar archivos bancarios y legales, los investigadores obtuvieron un contrato de microcrédito que Sofía había firmado solo un día antes de su desaparición, el 15 de abril de 2018. Según el documento, tomó un préstamo de la empresa LX Capital por 20,000 euros. Las condiciones del préstamo eran duras, 28% anual. Mucho más interesante, sin embargo,
era el hecho de que como garante de este préstamo aparecía nadie más que Tiago Martins, el excompañero de Sofía y principal sospechoso en el caso. Este contrato se convirtió en la primera evidencia concreta de una conexión financiera entre Sofía y Martins después de su separación oficial. Hasta entonces, Martins había asegurado a los investigadores que la comunicación con Sofía después de la separación había sido mínima y formal. Ahora estas afirmaciones parecían dudosas. En un nuevo interrogatorio, Tiago Martins explicó nuevamente con confianza que había prestado su firma exclusivamente por el deseo de ayudar a su antigua amante a abrir su propio negocio, una pequeña cafetería en el barrio antiguo de la ciudad. La policía confirmó después de verificar los contactos de Sofía. Sofía efectivamente había discutido planes de abrir una cafetería con sus amigas y su familia, pero obviamente ella misma no estaba segura sobre los detalles del negocio. Los investigadores examinaron cuidadosamente la correspondencia de Sofía. Precisamente los mensajes de texto arrojaron luz sobre las verdaderas dudas de Sofía. Sofía buscaba activamente un abogado 2 días antes de su desaparición para consultar sobre las condiciones del contrato con LX Capital. La correspondencia mostraba claramente que las condiciones del préstamo le habían sido impuestas y Sofía no estaba segura de si podría cumplir con las obligaciones financieras. Los mensajes eran cortos y nerviosos, y el último contacto con un abogado tuvo lugar literalmente pocas horas antes de su desaparición. Precisamente entonces surgió una nueva versión. Sofía podría haber sido víctima de sus obligaciones financieras. Los investigadores comenzaron a considerar seriamente la suposición de que el daño a Sofía podría haber sido ventajoso para el propietario de la empresa de crédito, el misterioso Antonio Fernández. La suposición de un incidente por crédito era hipotética y hasta ahora no respaldada por hechos, pero lógica desde el punto de vista de los intereses de Fernández. Cancelar la deuda eliminando al deudor. Esta versión recibió una confirmación inesperada después de que el Departamento de Telecomunicaciones de la policía presentara un análisis de los datos de conexión telefónica de Sofía y Tiago Martins. En los datos de llamada se encontró una conversación corta que tuvo lugar en la noche de la desaparición de Sofía. Exactamente a las 0:47 de la noche del 16 de abril de 2018, Tiago Martins llamó al número de Antonio Fernández. La conversación duró solo 2 minutos y 8 segundos, pero el solo hecho de esta llamada puso en duda todas las declaraciones previas del sospechoso. Ahora la policía tenía evidencia sólida de una conexión directa entre Martins y Fernández. Aunque Martins negaba obstinadamente cualquier contacto con el propietario de LX Capital, los registros telefónicos probaban lo contrario. Tiago fue citado para un interrogatorio urgente para explicar la llamada nocturna. Obviamente no había esperado esta pregunta y guardó silencio durante algunos segundos para recuperarse. Luego, explicó con confianza que no podía recordar los detalles de la conversación, ya que habían pasado 5 años. Martins insistió en que podría haber sido una coincidencia o una llamada accidental, pero los investigadores notaron su clara inquietud. La policía, que entendía que de Martins en ese momento no se podía esperar nada sustancial, solicitó inmediatamente al tribunal autorización para la vigilancia telefónica de Fernández. Era claro que precisamente el propietario de LX Capital podría poseer las claves para esclarecer la desaparición de Sofía, y ahora se convirtió en el centro de las investigaciones. La versión de una participación de Fernández parecía lógica y prometedora, pero hasta ahora la investigación no disponía de pruebas directas de su culpabilidad. Permanecía como una figura en las sombras, un potencial cerebro cuyo papel aún no estaba completamente esclarecido. El rastro financiero de Sofía reveló gradualmente detalles completamente nuevos de su vida, de los cuales ni siquiera su familia sabía. Sofía había caído en una trampa de deudas, y la única persona que podría haberla ayudado era precisamente Tiago. Sin embargo, su motivo permanecía cuestionable. ¿Beneficio financiero o celos personales?
Los investigadores mantenían ambas variantes en consideración, pero ninguna podía ser completamente confirmada hasta ahora. Así, el misterio de la llamada nocturna se convirtió para la policía en la pista más importante. Los investigadores comenzaron la preparación de una verificación a gran escala de los contactos de Fernández, con la esperanza de descubrir conexiones que hasta ahora habían permanecido ocultas a los ojos de la policía. El incidente por crédito siguió siendo la principal hipótesis de trabajo, pero a los investigadores aún les faltaba lo más importante: pruebas. En el contexto de estos eventos, la policía de Lisboa regresó nuevamente al punto de partida: el contrato de Sofía y la firma de Tiago. Precisamente estas dos personas, conectadas por un documento financiero, eran la clave para resolver esta historia misteriosa e inquietante que comenzó en el lejano abril de 2018. Los eventos decisivos de la investigación llevaron a la policía nuevamente a uno de los principales sospechosos: Tiago Martins y su vieja furgoneta Fiat Ducato. Hace unos días, los técnicos criminalistas habían descubierto una prueba importante: una tarjeta SD del sistema FleetGuard, que había sido instalado por el propio Martins ya en 2017. Los investigadores esperaban que los datos de la tarjeta ayudaran a reconstruir la ruta nocturna de la furgoneta y determinar dónde se encontraba en las horas cruciales de la desaparición de Sofía. El examen de la tarjeta confirmó las peores sospechas de los investigadores. En la noche del 18 de abril de 2018, el sistema FleetGuard registró la ruta exacta de la furgoneta. A las 23 horas 19 de la noche, el Ducato salió de la calle Campolide en dirección a la zona industrial Beira Río. Ya a las 23 horas 34, el vehículo llegó al almacén número 17, exactamente el almacén donde 5 años después se encontró el barril con las evidencias de Sofía. Los investigadores solicitaron inmediatamente datos similares para el segundo vehículo, que pertenecía a Miguel Sousa, una Nissan Vanette. Sousa seguía bajo estricta observación policial, y su participación o no participación en los eventos podría haber cambiado completamente la dirección de las investigaciones. Pero aquí, los investigadores se llevaron una decepción. El sistema GPS en la furgoneta de Sousa había sido completamente desactivado ya en marzo de 2018. Una verificación física reveló que el fusible del módulo GPS había sido removido intencionalmente. Esto hizo imposible determinar las coordenadas exactas del vehículo en el momento de interés para la policía. En un nuevo interrogatorio de Sousa, los investigadores lo confrontaron con esta nueva información y exigieron una explicación. Miguel les mostró sin dudar mensajes antiguos de un chat privado con Martins. En la correspondencia se encontraba efectivamente una petición de Tiago para ayudar en el transporte de algunos sacos de cemento. El momento del envío del mensaje coincidía con el tiempo de movimiento del Ducato. Sousa insistió en que quería salir más tarde, pero que Tiago supuestamente había revocado la petición en el último momento. Sin embargo, en los datos GPS y en las grabaciones de video de la policía de tráfico, la Nissan Vanette de Sousa no fue registrada en absoluto esa noche. En ningún tramo de carretera que llevara a la zona industrial apareció su furgoneta, lo que hizo surgir dudas sobre la sinceridad de Miguel en la investigación. Surgió la hipótesis de que podría haber desactivado intencionalmente el GPS y desviado la atención de las cámaras para permitir que la furgoneta de Martins tuviera un viaje sin obstáculos al almacén. Esta versión sonaba convincente, pero permanecía sin pruebas directas. La policía decidió no descartarla definitivamente, pero clasificó a Sousa nuevamente como testigo. Las acusaciones que se basaban solo en suposiciones indirectas parecían demasiado endebles. El foco de las investigaciones regresó al Fiat Ducato y a la persona de Martins. Los investigadores obtuvieron autorización judicial para confiscar y abrir su teléfono privado. Esta vez los esfuerzos de la policía no fueron en vano.
En la papelera de fotos eliminadas se encontró una imagen tomada el 18 de abril de 2018 a las 2:11 de la madrugada. La foto había sido tomada en el interior del Ducato y mostraba claramente un barril metálico idéntico al encontrado posteriormente en el almacén. Esta foto se convirtió en el hallazgo más importante, pero quién había tomado esta foto y con qué propósito permanecía desconocido. Los metadatos de la imagen estaban parcialmente dañados y la policía tuvo que entregarla a técnicos criminalistas para la recuperación de los datos X y F. Por ahora, la pregunta de quién había tomado la foto quedaba abierta. Ahora los investigadores tenían una confirmación firme de que el Fiat Ducato de Thiago Martins había estado en el lugar del suceso la noche de la desaparición de Sofía. Esto reforzó considerablemente las sospechas contra él, aunque Martins mismo respondía a todas las preguntas de manera seca y breve. No recuerdo los detalles. No entiendo cómo esta imagen pudo llegar a mi teléfono. Los expertos continuaron analizando la ruta nocturna del Ducato y anotando todas sus paradas que el sistema FleetGuard había registrado. Precisamente este sistema era ahora el principal ayudante de la policía, ya que permitía crear un cuadro completo de las acciones del sospechoso. Los expertos no descartaron que en esta historia podría haber habido otra persona más, cuyo vehículo no fue capturado por ninguna cámara esa noche. Posiblemente era precisamente esta persona quien ayudó a Martins. Los investigadores no se apresuraron con las conclusiones. Entendían que la situación con Sousa era poco clara. Hasta ahora no tenían pruebas directas que confirmaran su participación en el transporte del barril o en el encubrimiento de pistas. Sin embargo, los investigadores tampoco podían descartar completamente su participación. Las investigaciones habían avanzado considerablemente. Ahora la policía no solo tenía suposiciones, sino coordenadas y tiempos reales que confirmaban que precisamente la furgoneta de Martins había estado cerca del almacén la noche en que Sofía desapareció. Pero las preguntas principales seguían en el aire y hasta ahora no había respuestas claras sobre los motivos y el papel de cada uno de los involucrados. En los próximos días, los investigadores planeaban obtener los datos E, X y F recuperados de la foto, con la esperanza de entender quién sostenía el teléfono en el momento de tomar la imagen y por qué la imagen fue eliminada. El misterio del viaje nocturno de Thiago Martins se acercaba a su esclarecimiento, pero por ahora permanecía aún detrás de un delgado velo de incertidumbre. El 25 de junio, la investigación había reunido suficientes pruebas para realizar un registro final del apartamento de Thiago Martins. El objetivo principal era confirmar o refutar la versión de una caída accidental que Martins había presentado en los últimos días. La policía ya tenía resultados preliminares del análisis de las manchas de sangre bajo el laminado, pero ahora los técnicos criminalísticos tuvieron la oportunidad de examinar completamente los suelos del pasillo del apartamento. Después de que el laminado fuera completamente retirado, los expertos llegaron a una conclusión que refutó definitivamente todas las explicaciones previas del sospechoso. Bajo el laminado se descubrió una base especial que estaba completamente empapada de sangre. Una estimación pericial reveló un volumen específico de líquido, no menos de 180 mililitros. El examen forense realizó un análisis del patrón de salpicaduras de sangre y llegó a una conclusión inequívoca. La lesión fue causada por un golpe con un objeto contundente en la zona de la cabeza, donde el ángulo y el tipo de manchas indicaban una proyección capilar vertical. En consecuencia, la versión de Martins de una caída de Sofía desde el suelo fue completamente descartada. Después de que se presentaran a Martins los resultados de la peritación, su comportamiento cambió drásticamente. Parecía perdido, tenso, como si ya no tuviera respuestas convincentes para los investigadores. Thiago explicó literalmente a los investigadores: ella realmente se cayó y se golpeó. Tuve miedo y decidí encubrir el incidente. Pero los investigadores ya entendían que esto era una mentira obvia.
El médico forense descartó inmediatamente en presencia de Martins la posibilidad de sufrir tal lesión en una caída ordinaria. La peritación indicaba claramente una influencia externa activa que ocurrió con una fuerza específica y bajo un ángulo claro. En este momento, Tiago comenzó nuevamente a cambiar sus declaraciones. Trataba de desviar la sospecha de sí mismo e insinuaba sobre una tercera persona que supuestamente era responsable del incidente. Ahora insistía en que un cierto acreedor desconocido, cuyo nombre supuestamente ya no recordaba, había venido él mismo a su casa y había ejercido violencia contra Sofía debido a sus deudas. Martins afirmaba que solo había sido testigo de un conflicto que supuestamente se había salido de control. Pero la policía ya entendía que esta versión tampoco resistía ninguna crítica. En todos los interrogatorios anteriores, Martins había negado categóricamente haber visto personalmente a los acreedores de Sofía o haberlos dejado entrar a su casa. La investigación decidió examinar el apartamento aún más minuciosamente, y esto trajo nuevamente un resultado inesperado. Los análisis balísticos y químicos mostraron la presencia de partículas especiales de betún en los paneles de laminado. Estas partículas coincidían con la composición de la capa protectora del barril metálico que fue encontrado en el almacén número 17 con las evidencias de Sofía. Este fue un nuevo hallazgo sensacional que cambió radicalmente la idea de los investigadores sobre lo que había pasado en el apartamento. La peritación confirmó: el barril en el que posteriormente se encontraron las evidencias estuvo directamente en el apartamento de Martins en el momento del incidente con Sofía. Y aunque las circunstancias exactas y la cronología de los eventos aún eran desconocidas, solo la presencia del barril significaba que el incidente no podía ser una simple casualidad o un descuido. Los investigadores se enfrentaron a la pregunta del transporte de este barril hacia el apartamento y nuevamente hacia afuera. La policía entendía que era imposible llevar un objeto grande sin ser notado hacia un edificio residencial y sacarlo nuevamente. Pero los vecinos afirmaban no recordar nada semejante, y las cámaras de vigilancia en la entrada tampoco habían registrado actividad extraña ese día. A los investigadores les quedó claro que Martins tenía un plan cuidadosamente pensado, cuyos detalles aún debían ser determinados, pero ya ahora la investigación tenía todo lo necesario para comenzar a elaborar una acusación oficial. Todos los intentos de Tiago de escapar de la responsabilidad, cambiar sus explicaciones o culpar a un cierto acreedor fracasaron definitivamente. Las pruebas físicas, los dictámenes forenses y las contradicciones lógicas en sus declaraciones no dejaban dudas sobre la participación de Martins. Mientras tanto, la policía no se apresuraba a descartar completamente la participación de otras personas, como por ejemplo Sousa o el propietario de la empresa de crédito Fernández. Pero sus roles en lo sucedido aún no estaban claros, y sobre todo, no tenían la misma confirmación seria que Martins. La última fase de las investigaciones estaba cerca de concluir. Todo el cuadro del incidente se iba armando lenta pero inexorablemente. Tiago Martins ya casi no negaba los hechos, aunque su última línea de defensa parecía más como un intento desesperado de mitigar su propio castigo que una explicación real de lo sucedido. En este punto, ante los investigadores quedaba solo una tarea sin resolver: entender cómo logró Martins transportar el barril de tal manera que ni un solo testigo lo notara. Este enigma siguió siendo el último elemento sin resolver del caso y fue separado en un procedimiento aparte que la investigación quería concluir en los próximos días. Ahora la policía de Lisboa preparaba oficialmente los documentos para la transferencia del caso al tribunal, donde Martins ya no tendría que explicar a los investigadores, sino al juez y a los jurados, por qué tantas pruebas apuntaban a su culpabilidad directa en la desaparición de Sofía Alves. El 4 de marzo de 2024 terminó en la sala del Tribunal Municipal de Lisboa un proceso que había durado casi 10 meses. En el banquillo de los acusados, Tiago Martins,
declarado culpable de un delito grave cometido hace 6 años. El fiscal presentó al tribunal, basándose en todas las pruebas recopiladas por la investigación, detalladamente el cuadro completo de los eventos de aquella noche de abril del año 2018. El tribunal escuchó una cadena de pruebas en la que ya no quedaban ambigüedades. Esa noche Sofía vino al apartamento de Martins con la intención de lograr la cancelación de la garantía del préstamo de LX Capital. Entre ellos surgió un conflicto que rápidamente se convirtió en una pelea. El asunto se complicó porque Sofía, como se supo por la correspondencia, no solo planeaba liberarse de las obligaciones financieras, sino también exponer el esquema de fraudes de Martins con microcréditos. Esto habría significado no solo su bancarrota personal, sino también una persecución penal inevitable para Tiago. Los investigadores establecieron definitivamente el motivo: el miedo de Martins a la revelación, intensificado por un sentimiento de celos hacia Sofía, quien obviamente organizaba su vida sin él. Los expertos presentaron ante el tribunal un dictamen. La lesión fue infligida a Sofía en el pasillo del apartamento de Martins, donde en el momento de los hechos había un barril industrial metálico que había sido comprado un día antes de los eventos. Las pruebas son irrefutables. Las partículas de betún en el laminado coincidían con el recubrimiento del barril y las manchas de sangre confirmaron completamente la biomecánica de la lesión. Después de lo ocurrido, Martins puso a Sofía en ese mismo barril, la roció con cal y aceite, lo selló herméticamente y ya en la noche a las 23:34 lo transportó con la furgoneta Fiat Ducato al almacén número 17 en la zona industrial Beira Río. Durante todo el proceso, Martins trató de trasladar la responsabilidad a otras personas. Primero acusó a Miguel Sousa, quien supuestamente le había ayudado a borrar las huellas. Pero el tribunal demostró la coartada de Sousa. Esa noche se encontraba en Porto, a 200 kilómetros del lugar del suceso, lo que fue confirmado por boletos de tren y testimonios de testigos. Sousa fue completamente absuelto y sus declaraciones falsas sobre el segundo barril fueron valoradas meramente como un intento de ayudar a un amigo a escapar del castigo. Otra línea de acusación, contra Antonio Fernández, el propietario de LEOS Capital, tampoco encontró confirmación. Los investigadores determinaron que su papel se limitó exclusivamente a la concesión del préstamo. Los contactos con Martins fueron de naturaleza puramente comercial. La acusación contra Fernández fue completamente retirada y permaneció como una figura en la sombra de este caso, sin consecuencias legales. Durante el juicio, el abogado de Martins hizo un último intento de cambiar el curso del proceso, mencionando la desaparición de precisamente esos 20.000 euros que había recibido Sofía. Incluso trató de acusar a su familia de fraude y de fingir la desaparición, exigiendo una investigación adicional. El juez calificó esta petición como una manipulación directa y la rechazó inmediatamente. Después de una breve pausa, el juez anunció la decisión. Tiago Martins es declarado culpable en todos los cargos y condenado a 22 años de prisión en una institución penitenciaria de alta seguridad. La sentencia fue pronunciada secamente, sin emociones ni comentarios, como corresponde a un tribunal. El tribunal estableció que la investigación no había logrado determinar el momento exacto del fallecimiento de Sofía Alves. El examen forense reveló solo un periodo del 16 al 18 de abril de 2018. Pero a pesar de esta laguna, las preguntas principales fueron completamente aclaradas. La identidad de Sofía fue confirmada, las circunstancias del incidente fueron reveladas detalladamente. La coartada de Martins resultó ser una mentira cuidadosamente planificada. Sousa y Fernández fueron oficialmente excluidos del caso. Sin embargo, algunos detalles de las investigaciones permanecieron bajo reserva. Por ejemplo,
Los 20.000 euros desaparecidos que habían sido transferidos a Sofía por la empresa LX Capital nunca fueron encontrados. Los alguaciles trataron de obtener acceso a las cuentas financieras de la empresa, pero la operación funcionaba a través de cuentas fantasma para obtención de efectivo, y el rastro se perdió. Las investigaciones sobre este asunto fueron suspendidas hasta que aparezca nueva información. Tampoco se aclaró nunca quién más pudo haber ayudado a Martins en el encubrimiento de las huellas. Las cámaras de vigilancia no registraron el movimiento del barril, y los testigos no notaron nada sospechoso. Esta parte del caso permaneció abierta y espera nuevos datos, si es que alguna vez aparecen. El proceso terminó exactamente a las 17 horas. Martins fue sacado del tribunal esposado. No miró hacia atrás y no dijo ni una palabra. La familia de Sofía Alves se levantó y abandonó silenciosamente la sala del tribunal. El procedimiento judicial fue cerrado